Bien, podemos afirmar que en cuanto al desarrollo de la huelga general convocada en el día de hoy por los sindicatos ELA, LAB, según informa el Departamento de Seguridad, se han producido algunos incidentes, tal y como les comentaba yo esta mañana, al inicio de la jornada, pero también en menor medida que en otras ocasiones, aunque podemos también concluir que hay piquetes que se encuentran especialmente activos, sobre todo frente a algunas firmas. Han sido identificadas, asimismo, 18 personas como algunos de los posibles participantes en estos incidentes. Exactamente en este caso lo han sido por amenazar a otros trabajadores. Con respecto a los datos de la jornada de la huelga, en lo que respecta al sector privado, en Araba la incidencia de la huelga es del 11,5%. En Vizcaya la incidencia es de un 10,8%. Y en Guipúzcoa la incidencia es del 43,1%. Haciendo una media ponderada, en el conjunto del territorio estaríamos en una cifra de incidencia de huelga del 18,7%. Señalarles, en este caso, que comparando esta huelga con la huelga que podemos considerar homogénea y anterior a esta, la del 26 de septiembre, en ese caso, en el sector privado, el porcentaje de huelga fue del 20%. Es decir, podríamos concluir que hay una incidencia de la huelga, de esta huelga, menor que la anterior en el sector privado. Por lo que al sector público se refiere, tenemos algunos datos. Así tenemos el dato de la Administración General Vasca, donde el porcentaje de huelga es del 22,31%, cuando en la misma huelga del 26 de noviembre el porcentaje fue del 29,84%. Con respecto a los datos de la Diputación Foral de Álava, no tenemos el comparativo, pero el de esta huelga, la jornada de hoy, es del 15,2%. Y en la Diputación de Vizcaya, el dato del día de hoy es del 14,4%, cuando en la jornada del 26 de septiembre fue del 21,5%. Hacer una media ponderada en este caso resulta más complicado, ya que no tenemos datos de los ayuntamientos en estos momentos, dada la disparidad en el territorio, y tampoco tenemos datos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que parece que por alguna razón, seguramente conocida, han dicho que hasta mañana no van a disponer de los datos. Pero, haciendo una media ponderada aproximada, podríamos concluir que la huelga en el sector público vasco está teniendo una incidencia de en torno al 20%, cuando en la huelga del día 26% fue del 25%. Es decir, podemos concluir también que esta huelga está teniendo una incidencia inferior a la del 26 de septiembre. Esos son los datos que en estos momentos podemos facilitarles. Aborto sailburua, bai pixkate euskaraz laburpen hori ze irakurketa egiten duzu datuan aurrean. Bai. Segurtasun departamentuen arabera, istilu batzuk sortu dira, baina beste greba orokerretan baino gutxiagoak dira, eta momentu honetan 18 pertsona identifikatu dira istilu hauetan. Datuen arabera, esan dezakegu, sektor pribatuan, Araban, porzentaia 11,5% dela, Bizkaian 10,8% eta Gipuzkoan 43,1%. Bataz bestekoa egiten badugu,
izango da 18,7. Ehuneko 18,7 gure elkargo autonoman, erkidego autonoman. Eta sektor publikoa aztertzen badugu, administrazio orokorrean, Eusko Jaurlaritzan, grebaren intzidentzia ehuneko 22,31koa da. Horrek esan nahi du baita ere greba honen intzidentzia irailaren 26koa baino gutxiagoa dela. Arabako Foru Aldundian ehuneko 15,2 eta Bizkaian ehuneko 14,4. Bizkaian irailaren 26ko greban izan zen 31,5. Horrek esan nahi du gaurko greba orokorraren intzidentzia pasaden irailaren 26koa baino gutxiagoa dela. Esango zenuke datu hauek ikusita porrota izan dela huelga? Bueno, bakoitzak egin behar ditu interpretazio hori, baina ni normalean partidu bat jolasten dodanean 8-2 galtzen badut, nik esango nuke izugarrizko emaitza dela. La misma cuestión. Sí, no, decía, utilizando un ejemplo, bueno, primero decía que cada uno tiene que valorar, ¿no? Pero que si yo estoy jugando un partido y me ganan 8-2, que suelo decir que es un resultado contundente. Sí, se puede decir que la jornada ha discurrido con normalidad. Entiendo que no ha habido detenciones, que ha habido esas personas identificadas y que los incidentes han sido localizados y no muchos en número. La normalidad, vista en términos muy generales, podemos decir que los incidentes no están siendo la noticia y que incluso están siendo inferiores que en otras ocasiones. La normalidad ya en lo más pequeño, en lo local, o en las personas afectadas, que las hay, o en las empresas afectadas, que las hay, no podríamos decir que existe normalidad. Cuando ha habido alguna agresión, no podemos decir que existe normalidad. Cuando ha habido empresas a las que se ha entrado y se han causado daños materiales en los tiempos que corren, no podemos decir que hay normalidad. Pero lo que sí queremos es solidarizarnos con quienes han sufrido esas anormalidades, esas agresiones. Además de solidarizarnos con ellos, lo que sí queremos trasladar a la sociedad es un mensaje de que en cómputo general, sin quitar el valor que tienen esas situaciones, la situación está siendo de una cierta normalidad. ¿Cree que con estos datos el ELAILAB se deberían replantear esta dinámica de convocatorias? Yo no les voy a decir a ELAILAB lo que tienen que hacer. Tienen que analizar lo que está ocurriendo y nosotros ya nos pronunciamos antes de conocer estos datos, antes del propio día de la huelga, diciendo que lo triste de una situación de estas es que ante una huelga de marcado carácter político, convocada fundamentalmente desde la izquierda abertzale, al día siguiente todo iba a seguir igual. Mañana, ¿qué va a cambiar en la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país? Mañana, ¿qué convenio va a estar desbloqueado? Mañana, ¿qué situación de conflicto va a estar arreglada? ¿Qué va a ocurrir mañana con el convenio de las residencias de Guipúzcoa? ¿Qué va a ocurrir mañana con tantos convenios que están sin firmar? ¿Qué impulso da esto a la deseada negociación de un acuerdo interprofesional que sirva para defender los derechos de los trabajadores mediante la prevalencia en ese acuerdo y la defensa de los convenios de carácter provincial? ¿O para qué va a servir de cara a la ultraactividad que vence, como decía yo, ya dentro de 38 días?
Cada día falta menos. De todas formas, este Gobierno, a pesar de lo que hoy ha pasado, sigue pensando que la mirada debe ir al frente. Hay que conducir hacia adelante. Eso sí, mirando al espejo retrovisor, pero hacia adelante, hacia adelante. Tenemos recorrido, hay cosas que hacer. Los trabajadores, la ciudadanía, nos están demandando acuerdos y hay que empeñarse en la búsqueda de esos acuerdos. Ese es el mensaje de este Gobierno y este Gobierno, en la medida de lo posible, intentará facilitar esos acuerdos a través, fundamentalmente, de la Viceconsejería de Ricardo Barcala, de la Viceconsejería de Empleo y Trabajo. Dena den Jaurlaritzak esan duzunarengatik ulertzen du ez dela ezer lortuko gaurko huelgarekin eta bihar igual egongo garela. Bai, argi dago, greba orokorra honen ondoren ez daudela nire ustez behintzat ondorio positiboak. Ezin da, o ez da erreza esan zer da greba honekin lortu duguna, eta maigainan dauz gai guztiak, ultraaktibitatea, hitzarmenen iraunkortasuna, lurraldeko hitzarmenen defentsa, uztailaren 7tik aurrera zer gertatuko den, hori mugitu barik dago. Horrexegatik diogu greba politikoa dela. Eta guk hemendik aurrera, naiz eta gaurko greba aurrean eduki, momentu honetan, aurrera begiratuko dugu, akordioak lortzea oso importantea dalako eta gobernuren eta gizarte eragileen helburua izan behar dalako. Sí, consejero, con otra cuestión que tiene que ver con el ámbito laboral. Ayer el Partido Nacionalista Vasco planteó una iniciativa para derogar la ley de 2010 con todo el tema del Día de Euskadi. No sé si se siente desautorizado con respecto a las palabras que pronunció en el Pleno de Control el viernes. Bueno, la verdad es que yo todavía no tenía hecho planes para ese día, para el día 25 de octubre. O sea que, bueno, yo lo que creo es que el Gobierno mantuvo una postura en ese pleno. Creo que esa postura iba dirigida fundamentalmente a quien planteaba la interpelación, a EH Bildu, y el Gobierno mantiene, sin ninguna duda, que las fiestas deben servir para unir a la ciudadanía y no para dividir a la ciudadanía. Tenemos que incidir en aquello que nos une y no en aquello que nos separa, ¿no? Nosotros ya trasladamos en ese momento desde el Gobierno, yo mismo, que no compartíamos ni la forma en la que se gestó esa fiesta ni la fiesta en sí. Dicho eso, dijimos también que no era una prioridad la determinación de una nueva fiesta. Pero se ha producido un hecho que no es baladí, un hecho relevante. Como yo preveía en aquel momento, traer esto nuevamente al Parlamento significa nuevamente traer la división. Y ante esa situación no hay más que abrir los periódicos hoy, ¿no? Hay periódicos que le dedican 2 páginas a esto. Ante esta nueva situación, EH Bildu presenta una moción. Y ante esa presentación de moción, que es un hecho relevante, nuevo, el Partido Nacionalista Vasco adopta una posición. Una posición que entiendo que no contradice lo que de alguna manera yo señalaba y que lo único que pretende en nuestro caso es derogar la fecha y que las cosas queden como han estado 30 años antes, de la misma manera. De tal manera que no se especifique una nueva fecha como sustitución a la del 25 de octubre.
La del 25 de octubre, insisto en que es una fecha que se para. Ahora lo único que se hace es, en respuesta a esa moción de Bildu, en la que se señala una fecha concreta, el PNV toma la delantera y dice, bueno, si queremos discutir de esto, discutamos y zanjemos la situación. Y lo hace de esa manera. Y yo entiendo que si en algún momento hubiera una fecha que generara un consenso pues muy amplio del Parlamento, sería otro debate. Pero en este momento el debate solamente es el de la derogación y no es el de sustitución de la fecha. Claro, pero es que usted en ese debate le afeó, en cierto modo, a Pello Urizar que viniese con ese planteamiento sin una fecha concreta, y ahora el PNV es el primero que dice no vamos a plantear una fecha concreta. Bueno, yo, en todo caso, lo que sí les he trasladado es que sigo pensando exactamente de la misma manera. Todas y cada una de las palabras que dije las asumo. Todas y cada una. Y no me retracto de ninguna de ellas. Si alguien ahí ve alguna contradicción con lo que desde el PNV se ha podido decir, pues ahí están las palabras. Yo, desde luego, las mías les garantizo que fueron reflexionadas e intencionadas. Por lo tanto, malo sería que solamente unos días después fuera a decir lo contrario. ¿Vale? Bueno, eskerrik asko.